Bueno, el día de hoy quiero compartir un tema muy importante, sobre todo en esta generación en la que estamos viviendo, porque es un tema que nos lleva a Dios de todas las maneras posibles. Hermanos, en esta generación se está perdiendo de lo que voy a hablar el día de hoy. Y eso incluye a nuestros hijos, nuestros nietos, incluye nuestro propio cristianismo. Tenemos que regresar a lo que la Biblia llama el temor de Dios. Hace muchos años compartí una serie acerca del temor de Dios y fue de grande bendición. Pero el Espíritu Santo me dijo que necesitamos nuevamente entender el temor de Dios y volverlo a pedir, volverlo a alimentar y perfeccionar. Así que, hermano, no sé qué entiendes tú por el temor de Dios. ¿Cuántos tienen una idea de lo que es el temor de Dios? Bueno, la primera vez que se menciona en la Biblia, si no me equivoco, es en Génesis capítulo 20, versículo 10. Abraham está defendiéndose de un rey que tomó por esposa a su mujer. Gracias a Dios no consumó el matrimonio con ella porque Dios lo hubiera matado, puesto que Abraham le mintió diciendo que era su hermana. ¿Por qué le mintió? Porque su esposa era muy bella. Tan bella que a pesar de la edad, él temía que lo mataran para quedarse con ella. Entonces Abraham le dijo, Abimelec, Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto, Abimelec? Y miren la contestación de Abraham. Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. O sea, qué tremendo expresión, pero lo más tremendo es que efectivamente en ese lugar no había temor de Dios. Eran capaces de asesinar a Abraham para quedarse con su esposa. Lo voy a volver a repetir. No les importaba si era justo o injusto. No había temor de Dios. Es lo que dice el versículo. Entonces tenemos que entender a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que no había temor de Dios en ese lugar. A tal grado que Abraham pensaba que pues lo iban a matar, ¿no? Miren, hermanos, para que podamos entender la diferencia entre miedo a Dios y temor a Dios, en Éxodo capítulo 20, cuando Dios da por primera vez las primeras leyes a su pueblo, recuerden que el cuadro en el que estaba era de terror. La tierra temblaba por la voz tan potente de Dios. Si usted se queja por el volumen que usamos aquí, multiplíquelo 100 veces y póngase cerca de la bocina. Y así hablaba, y con una voz muy fuerte y muy, muy potente y muy autoritaria de nuestro Dios, porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Dice que la montaña humeaba. Imagínense un volcán en erupción, más o menos. Los que pudimos ver algunas escenas de hace años cuando en Guatemala erupcionó un volcán, se veía la nube y la gente corriendo y estaba a millas. Ellos no estaban a millas, estaban en las faldas de la montaña. Y la montaña humeaba y el lugar temblaba. Y dice Éxodo 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. ¿Cómo truena un rayo? ¿Alguna vez le ha tocado un rayo cerquita? Padre Santo, tiembla la tierra y tú saltas, pero como chapulín, del temor, del miedo, del terrible trancazo. ¡Pum! El corazón se te sale y se te regresa, ¿verdad? El sonido de la bocina, porque había una bocina, un shofar gigante. Por una cosa, el monte humeaba y viéndolo el pueblo dice que temblaron. ¿Temblaron qué? Temblaron de miedo.
¿Y qué sucede cuando una persona tiene miedo? Se esconde, se va lo más lejos posible. Se pusieron de lejos, de muy lejos. Fueron y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos, porque si sigue hablando Dios, somos hombres muertos. Esa era la convicción de todo el pueblo de Dios. Estaban realmente asustados, atemorizados grandemente. Y este es el versículo clave. Póngame atención. Dice Éxodo 20:20 y usé esta versión porque se entiende mucho mejor. Dice, Moisés les respondió, no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba. Les está haciendo un examen. Ah, caray. ¿Para qué? Para que siempre tengan temor de Él. A ver, Moisés, no tengas miedo, ten temor. Porque no es lo mismo, no está peor. No. No tengan miedo de Él. No se escondan de Él. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que siempre tengan lo que llamó temor de Él. Y la frase final es la más importante. Y no pequen. Aquí empezamos a ver qué significa el temor de Dios. Es un temor que te lleva a pensarlo 10 veces antes de pecar. Porque estás viendo el poderío de quien está mandando. ¿Por qué crees que todos los pueblos que sojuzgaban a otro se la pasaban latigueándolos? A pesar de que estaban haciendo el trabajo, paz, latigueo. ¿Por qué? Porque querían dejar en el corazón de todos que a la primera, oye, ven acá, ya estabas ahí. Pero Dios no es así. Él no quería que tuvieran miedo de Él, Él quería que tuvieran temor para que ese temor los llevara a no pecar. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? Pues vamos a ver el primer punto. Miedo de Dios contra temor de Dios. La persona que hizo lo malo se esconde de Dios porque le tiene miedo. Mi nieto, cuando hace algo malo y me ve pararme y ir directo a la varita, ya sabe que algo pasó, ¿verdad? Y empieza, no, abuelo, no, abuelo. Pero corre y se esconde. Ese es el miedo de Dios. La persona que teme a Dios no tiene nada que esconder. Esta persona lo que tiene es terror de estar lejos de Dios. Terror de deshonrarlo. No quiere deshonrarlo, en ninguna manera ofenderlo, pecando frente a Él. Atención, esta es una frase muy importante, la subrayé. Frente a Él. O sea, que la persona que teme a Dios sabe que Dios lo está mirando, sabe que está en la presencia de Dios, que Dios está ahí viendo todo. Y lo último que quiere es ofenderlo. Lo último que quiere es deshonrarlo. Pero hoy hay una generación que deshonra. Mira, ve por qué mueren muchos. El policía le dice, agáchese, tire eso. No lo tira. No se agacha. No se calla. Argumenta hasta que ¡pum! El balazo. Y tiran a matar, hermano. Y uno dice, pero ¿por qué no le tiró a las piernas? Bueno, así está la cuestión. ¿Por qué? Para que el próximo que se ponga vivo se acuerde de que ellos sí tiran. Cuando sacan la pistola es para tirarla. Es para disparar. El temor a Dios te lleva a un respeto. Y hermanos, ¿cómo no iban a respetar los 10 mandamientos si fueron dados en ese cuadro? ¿Cómo estaríamos nosotros? Pues yo sí sabría dónde fue porque quedaría alrededor de mí una marca grande. Yo sabría dónde me habló el Señor.
Usted me está entendiendo, ¿verdad? Mire, en Génesis 3, cuando Adán y Eva irrespetan a Dios, dice que oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron, ¿de dónde? De la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios los llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Fíjese la respuesta, él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué hacemos? Nos escondemos, me escondí. Hermano, cuando una persona está viviendo en pecado, se esconde de la presencia de Dios. Y por eso mucha gente deja de ir a la iglesia porque se está exponiendo a la presencia de Dios. O sea, la persona que está en pecado trata de evitar los lugares donde la presencia de Dios se manifieste. Y se esconde porque no hay temor de Dios, hay miedo de Dios. Tanto es la diferencia que no tuvo respeto Adán ni Eva por la orden de Dios. Ahora sí que, como decimos en México, los mexicanos, les valió. Les valió. Sí, con que Dios dijo, pero yo te digo que no, que está mintiendo. Ah, bueno, te hago caso a ti, no le hago caso a Dios. Entonces, ¿cuál temor de Dios? Olvidaron el temor de Dios. Y ahora, en lugar de temor de Dios respetuoso, había un pánico, había miedo. Estaban lejos de Dios, se escondieron. Más adelante, cuando Moisés les recuerda lo que pasó en el monte Sinaí, en Éxodo, en la repetición, en el recordatorio de la ley que es Deuteronomio, mire lo que dice. Deuteronomio 5:29, está describiendo Moisés lo que estaba pasando. Dice Dios, escúcheme, dice Dios, el 28 ya no lo puse, pero está diciendo en el monte Sinaí, les recuerda estas palabras de Dios. Dios está así como suspirando. Mire, ¿cuándo sucedió esto? Ahorita te digo, déjeme quitarlo para que no se distraiga. Cuando vieron la potencia de Dios y le dijeron a Moisés, Moisés, por favor habla tú con Dios, nosotros te escucharemos a ti y actuaremos, obedeceremos. Después de eso, Dios dice, ¿cómo quisiera yo que tuvieran tal corazón de obediencia, que me temieran y cumplieran siempre todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera siempre bien? Entonces le dice Dios, ve y diles que regresen a sus tiendas, que acepto lo que ustedes dijeron. Así que tú quédate aquí conmigo, que voy a decirte todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, para que los pongan por obra en la tierra que yo les doy en posesión. Asegúrense pues de hacer lo que el Señor su Dios les ha ordenado. No se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha ordenado seguir, para que les vaya bien y vivan muchos años en la tierra que van a poseer. O sea, todo el propósito de temer a Dios es bienestar, es bendición, es prosperidad, es larga vida. Amén. O sea que no es miedo. Yo no quiero que mis hijos me tengan miedo, mucho menos quiero que mis nietos me tengan miedo. Yo no quiero que mis congregantes me tengan miedo, pero sí que me tengan mucho respeto. Y ¿sabes una cosa? Se está irrespetando la presencia de Dios. Por eso en las iglesias se duermen mientras está la predicación, mientras está la alabanza, están checando el celular. Están volteados, distraídos, pasa la mosca y ya te perdiste. ¿Cómo te sentirías tú que estuvieras hablando con alguien y empezar a revisar su celular, empezar a voltear para un lado y para otro, y hasta empezar a platicar con el que tiene a un lado cuando tú le estás hablando? Yo creo que tú te quedarías callado y le dirías, bueno, qué falta de respeto, ¿no dirías? Oye, te estoy hablando, ¿qué onda? ¿Por qué no guardas tu celular? O no tienes tiempo, si quieres hablamos en otro tiempo, en otro lado. ¿Usted cree que Dios es diferente? ¿Pero por qué no se manifiesta la presencia de Dios? ¿Sabes por qué?
Porque estamos irrespetando, no tenemos temor de Dios. A dormir en su casa, a comer en tu casa, a cotorrear de lunes a sábado. Pero el día del Señor es el día del Señor. Entonces falta la presencia de Dios, no solo aquí, en Nueva Generación en Cristo, en muchas congregaciones. Gracias a Dios que no todos. Gracias a Dios. Hay gente que tiene temor de Dios, respeto, y por eso le apaga el celular, ¿verdad? A ver, déjame ver si está apagado. Apáguelo de una vez. Si es que yo lo tengo prendido porque tengo que tener ahí sonido. Por eso lo prendo. Mire, más adelante el Deuteronomio vuelve el Señor a declarar en la ley: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Este fue el versículo que usó nuestro Señor Jesús cuando Satanás lo tentó. Le dijo: mira, escrito está, a Jehová tu Dios temerás. ¿Cómo se te ocurre decirme que me postre delante de ti? Si solo a Él temeré y adoraré y por su nombre juraré. Por su nombre juraré. O sea, ¿te atreverías a jurar? Mire, hay personas que dicen, por Diosito lindo, y te están mintiendo. Y te juran, y te retejuran que fueron fieles. Te están mintiendo. Ya después, ay, sí, te dije una mentira. La pregunta es, ¿cómo te atreves a jurar en nombre de Dios? ¿No tienes temor de Dios? ¿Me estoy explicando? ¿No tienes temor de Dios? Entonces, en segundo lugar, el temor de Dios es una profunda conciencia de que Dios te está mirando, te está observando todo lo que haces, todo lo que dices, y escúchame, todo lo que piensas. Entonces, por vergüenza, por respeto y honra a Dios, y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que por amor verdadero, porque Cristo dijo, no me digan que me aman si no van a obedecer mis mandamientos. O sea, el que me ama demuestra su amor obedeciendo los mandamientos. Entonces, el que tiene temor de Dios es por amor verdadero, obedece sus mandamientos. Y no obras, hermano, ni tú ni yo no obramos con malicia. El que tiene temor de Dios no obra con malicia, no hace maldades a propósito, pues temes a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Me gustaría tener una bocina aquí gigante que amplificara mi voz. Dios. Imagínate ese monte temblando. Yo, Jehová. Hermano, en todos los mandamientos, léete Levítico. Cada mandamiento lo firmaba el Señor. Yo, Jehová. Te lo estoy mandando yo, Jehová, el Todopoderoso. Ay, Dios. No es una recomendación de un cuate que quién sabe si va a cumplir sus amenazas. Está hablando del Todopoderoso, el que tiene todo el poder para hacerlo. Yo, el Señor, firmaba. Ejemplos, nada más unos, para que entendamos el temor de Dios. Me llamó mucho la atención, empecé a escudriñar. Levítico 19 tiene muchos versículos, todos se firman con Dios Jehová, pero hay dos que dicen temor de Dios. El 14, no maldecirás al sordo, porque no te puede oír, ¿verdad? Ni pondrás tropiezo delante del ciego para que se caiga, sino que tendrás temor de tu Dios. Y aún así dice, yo soy el Señor, yo firmo. O sea que el temor de Dios es, oye, no te pases de listo. ¿Vas a ofender a un sordo porque no te oye? ¿Cuánta gente se burla de los sordos? Le mete el pie a los ciegos y se va carcajeando y hasta lo hacen en video, lo filman y lo suben a TikTok. Y así muchas maldades. Hay desafíos en las redes, en diferentes plataformas. TikTok, no, pues es de los fresa. Hay otras plataformas todavía más gruesas, donde les hacen retos a los jóvenes que pueden matar a otro joven. ¿Se acuerdan de ese reto donde lo hacen saltar y cuando saltan le pegan en los pies y el tipo se levanta y cae y muchos se desnucaron? ¿Quedaron muertos ahí en el piso?
Y mientras los demás riéndose y filmando la maldad, porque no hay temor de Dios en sus corazones. El temor de Dios no permite que tú te aproveches del débil. Otra que me llamó mucho la atención, en el 32, levántate delante de las canas. Póngase de pie cuando venga una persona adulta, ya canosa. Muestra respeto ante los ancianos. Muestra temor ante tu Dios. Firma, yo, Jehová, el Señor. Uy. ¿Eres de los que te ríes de los ancianos, te burlas? Y por eso se hizo el dicho de que, como me ves, te verás. ¿Verdad? Así dicen los ancianos, ¿verdad? Cuando se burlan de ellos, ¿no? Como te ves, me vi, como me ves, pues te vas a ver, vamos a ver. Qué tristeza, no hay temor de Dios. ¿Ok? Vamos a avanzar. En tercer lugar, el temor de Dios es un profundo y reverente respeto a la santidad de Dios, a la pureza de Dios. Y por eso se aparta uno del mal. Por eso aborrece el mal y tiene mucho cuidado de que sus palabras, pensamientos y obras no sean pecaminosos, blasfemos o falta de respeto al Altísimo Señor. Quien tiene temor de Dios, lo último que quiere es faltarle respeto a su Dios, porque es su Padre. El que teme a Dios siempre está consciente de la magnificencia de Dios, de lo grande que es Dios. Siempre está consciente. Amén. Por eso, hermano, temblaba el monte. O sea, ¿qué quería Dios? No se te olvide quién te está mandando estos mandamientos. No soy un diosecito, soy un diosesote. ¿Verdad? Eso es lo que estaba tratando de hacer el Señor. O sea, si yo quiero, le hago así al monte y te barro con un solo dedo. Entonces, ¿se te va a ocurrir robar? Cuando yo te digo, no robarás, no codiciarás, no que nadie me ve, te estoy viendo. En tu corazón estás envidioso, estás codiciando lo que no es tuyo. ¡Wow! Como que ya se ven los mandamientos diferentes, ¿no? Mire, hermano, ¿qué es el temor de Dios? Temor a su presencia. A ver, ¿cuántos se acuerdan que estaban haciendo alguna maldad o simplemente hablando con groserías, con peladeces? Y de repente entraba la mamá al cuarto y todos se educan y automáticamente dejan de decir groserías. Si vienes de una familia donde se dicen de 10 palabras, 12 groserías, pero de repente entraba el abuelo, entraba el papá, o te dabas cuenta que ahí estaba mamá o papá, como que te refinabas rápido, porque estabas en la presencia de papá, mamá, o la abuela, o el abuelo. Más bien la abuela, porque hay un matriarcado tremendo, ¿verdad? Mira, hermano, es tan así que a mí me pasó cuando yo me convertí, la presencia de Dios en mi vida hacía que compañeros de la escuela que estaban hablando tonterías, llegaba yo y cambiaban la conversación. De verdad. Yo decía, ¿quién soy yo? Y me decía, Señor, no eres tú, es lo que tú te representas. No se sienten más cómodos diciendo tonterías enfrente de ti. Imagínate delante de Dios, y eso que yo nada más tengo un micra de la presencia de Dios, y tú también. Pero deben al revés sentir la presencia de Dios cuando tú entras a un lugar, cuando estás ahí, cuando están haciendo chistes y voltean y de repente ven, ay, ahí está el Fernando, mejor me callo. Ahorita que se vaya seguimos platicando. No, que no puedan seguir blasfemando enfrente de ti. Temor de Dios, temor a su presencia. ¿Qué más? Temor a su vara. Mira, yo no quiero que mi hijo me tenga miedo a mí, o que mi nieto, en este caso ya mis hijos ya están grandes, pero que mi nieto me tenga a mí. Pero yo sí quiero que le tenga miedo a la vara. Que sepa que esa varita
Es más, está escrito se lo sabía de memoria, ¿no? Y ahora tenemos que recordárselo, porque ya no vive con nosotros. La vara y la corrección dan sabiduría. Proverbios, ya se me olvidó la cita ahorita. Pero la vara y la corrección dan sabiduría, así dice. Ah, mi nieto se la sabía de memoria. ¿Quiere sabiduría, mijito? Ah, yo creo que sí quiere sabiduría. De eso sí no se le ha olvidado. Hoy le dije, te voy a dar sabiduría. No. El temor de Dios da sabiduría, te lo vamos a ver. Temor a la vara de Dios. O sea, temor a ser disciplinado por Dios. Hay cristianos que no tienen el más mínimo temor de ser disciplinados por Dios. Hasta dicen, bueno, pues ya ni modo, ya me va a tocar. Pero, Oye, cálmate. Deberías avergonzarte. O sea, por lo menos cuando Dios me disciplina, porque me disciplina, pues no se siente uno muy contento, se siente uno avergonzado. Y duele. Dios sabe dónde te duele. Por favor, hermano, no es una vara en las nylon, ¿verdad? Es donde duele. Y muchos de nosotros estamos siendo disciplinados porque no hemos practicado el temor de Dios. Entonces el temor de Dios es un temor, sí es temor, a su presencia, a su vara, a su disciplina, que ya vimos con lujo de detalles que su disciplina es amor. O sea que no es miedo, porque el amor echa fuera el temor, ¿ven? Entonces si la disciplina es amor, el temor de Dios no puede ser miedo, pero sí un gran respeto, reverencia, cuidado, deferencia, hay otra palabra así, se me vino ahorita a la mente. ¿Qué más? Pues temor a pecar descaradamente, irreverentemente. Porque hermanos, todos cometemos pecado, pero hacerlo descaradamente es como aquel esposo que descaradamente, se le cae la baba porque pasa una muchacha muy guapa enfrente de su esposa, o viceversa, No tienes respeto. Lo que estás haciendo es irrespetar a tu cónyuge, mujer, hombre, en cualquiera que sea. Hay unos que hasta le hacen, ¿qué huele? Cálmate. No lo fingen. No se vale. ¿Cómo crees que se siente un marido o una mujer? Muy mal. No hay temor a la relación. No hay respeto a la relación. ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí me se está entendiendo, hermanos? Sí, sí, amén. Si no, hágame así, por favor, dígame, a ver, póngame otro ejemplo, por favor, pastor. Ahora, esto es importante, no te duermas, fíjate. Esto es lo bonito de la gracia de Dios. Mira lo que dice Isaías 11:1, la profecía. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Uy, qué lindo, de la familia de Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es el papá de David? Ahí está. Y reposará sobre él, está hablando de Cristo, el Señor, el Mesías. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ok, Espíritu de Jehová. ¿Cómo es el Espíritu de Jehová? Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y dice, espíritu de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. ¿Cómo se manifiesta el temor de Jehová? Dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni argumentará por lo que oigan sus oídos. No, así no. Así que, en cuarto lugar, el temor de Dios es un temor impartido por el Espíritu Santo. O sea que no pueden tenerlo los que no son cristianos. O sea, no esperes temor de Dios en gente que no es cristiana.
Tal vez tengan temor a las consecuencias de sus pecados, pero no temor a Dios. Es una gran diferencia cuando, por ejemplo, ahora que tomé el ejemplo de la infidelidad de un cónyuge, que no es infiel físicamente porque tiene miedo de las consecuencias, el divorcio o la manutención, ¿cómo le llaman aquí? El child support, ¿verdad? O el temor a la vergüenza, a la maldición de sus hijos mayores, a las consecuencias, pero viven en un adulterio. O sea, no les importa su cónyuge, no lo aman en realidad. Lo que tienen miedo es de las consecuencias, de lo que te va a costar fallarle a tu esposa, de la vergüenza o de las cachetadas que te va a dar él o ella. Pero no es un temor reverente, no es un deseo de honrar, de amar a tu pareja, no. Y ese no es el temor de Dios. Así que cuando el Espíritu Santo llega, una de las cosas que pone en tu corazón es un deseo de no fallarle a tu Dios. En siguiente lugar, el temor de Dios te hace sabio. Porque no es sabio enfrente de Dios faltarle al respeto. Mire lo que empecé buscando desde lo más atrás. Job en su disertación habla de dónde está la sabiduría. Dice, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Empieza a él a preguntar y hace un montón de preguntas y luego en el verso 28 contesta. Y Dios dijo al hombre, ahora es Dios el que le dice al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. No fue no fue David, ni fue Salomón quien descubrió que el temor de Dios es la sabiduría o que el temor de Dios da sabiduría. Desde muchos siglos antes, Job había descubierto que el temor del Señor es la sabiduría. O sea que es lo más sabio. Y mira cómo termina el versículo. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Cuando tú te apartas del mal, cuando tú temes al Señor, tú eres una persona sabia, eres una persona entendida, inteligente. Porque no es sabio, no es inteligente pecar delante de un Dios todopoderoso. Es como, no sé, es como azuzar a un perro bravo de 150 kilos con unos colmillos de este tamaño. Qué tonto eres, ¿verdad? Si lo estás provocando, no es lo sabio, al contrario, te portas lo más suavecito posible, no lo vayas a alterar. Y en cambio nuestro Dios, como es amor, como nos ama y es nuestro Padre Celestial, se nos hace fácil faltarle al respeto. Eso no es sabio, eso es de necios. Por eso en el Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo empiezas a ser sabio? Temiendo a Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¡Wow! ¿Quieres ser una persona entendida, inteligente? Comencemos a practicar, a poner en práctica, en obra, los mandamientos del Señor. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios, léase, tontos, insensatos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué? Porque desprecian la corrección, no tienen temor de Dios. En el 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo Dios es la inteligencia. Mientras más conoces a Dios, menos quieres pecar, te quieres parecer más al Señor. Así que en A, B, C, D, E, F, en sexto lugar, el temor de Dios te hace santo. Amén. El temor de Dios te hace santo, te aparta del pecado. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué definición tan buena del temor de Dios? La pregunta es, ¿aborreces el mal? ¿O solamente te desagrada? ¿O qué tal si ni siquiera te desagrada mucho? No lo haces porque te están viendo. No lo haces porque se supone que eres el pastor, hombre. No lo haces porque, oye, tus hijos, qué ejemplo, qué mal ejemplo. Pero no. El temor de Dios te lleva a
aborrecer el mal, no solamente a no hacerlo, a odiarlo, aborrecerlo, rechazarlo por completo. No solamente el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el proverbista, yo aborrezco. Así que el que tiene temor de Dios, vamos a leerlo así, es una persona que aborrece el mal, aborrece la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca grosera, la boca perversa. Todo eso lo aborrece el que tiene el temor de Dios, el respeto a nuestro Dios. Amén. En segundo de Crónicas, Josafat empieza a poner, después de una gran victoria, empieza a poner jueces en su reino. Y mira lo que les dice. Josafat a los jueces les decía, tengan cuidado con lo que hacen, pues ustedes no imparten justicia de parte de ningún hombre. No me están representando a mí, sino de parte del Señor. Ustedes son jueces del Señor. Si sus sentencias son justas, Él estará con ustedes. Así que tengan cuidado con lo que hacen y que el temor del Señor sea con ustedes. Con el Señor, nuestro Dios, no hay injusticia, ni acepción de personas, que este es mi compadre, que este me cae bien, que esta chava está muy bonita, a ella le vamos a dar el fallo. No, ni hay lugar para el soborno, cuidado. Desde entonces había mordida, hermano, había soborno, desde entonces, siempre ha existido. Dicen por ahí que todos tienen su precio. ¿Cuál es el tuyo? Muchos dicen bromeando, no me llegó al precio. Sí, a lo mejor no adulterarías con el vecino que está medio feo, pero ¿qué tal si te llega un galanazazazo y te dice, aquí estoy, mi amor? Guapo, fuerte, joven, como dicen algunas, exquisito. Entonces, ¿que ya te movió el tapete? Con Dios no se juega, no hay lugar para eso. ¡Wow! Además, Josafat nombró en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel, para que impartieran justicia y legislaran los casos en el nombre del Señor. Estos vivían en Jerusalén. Josafat les dio esta orden: ustedes deberán proceder con temor del Señor y con verdad y con integridad de corazón. Qué tremendo, ¿no? A ver, léelo en primera persona. Yo debo proceder con temor del Señor, con verdad, con integridad de corazón, completo. Ahora, ¿dónde está la integridad? En el profundo, ¿verdad? En el corazón, donde solo Dios lo ve. ¿Amén? ¿Sí? Ok, qué tremendo, gloria a Dios. En octavo lugar, la santidad se perfecciona en el temor de Dios, hermano. En séptimo lugar, la santidad se perfecciona en el temor de Dios. ¿Qué quiero decir? Bueno, a mayor conciencia de la santidad de Dios, a mayor respeto por esa santidad, a mayor temor de su presencia, mayor deseo de ser santos y puros delante de Él. ¿Dónde dice su palabra eso? Bueno, segunda carta de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, está hablando de promesas maravillosas, en el capítulo 6, en el 7:1 dice, puesto que tenemos tales y maravillosas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué bonito! ¿Estás teniendo problemas con un pecado? Métete un clavado al temor de Dios. Empieza a ver al Dios vivo y verdadero. Empieza a leer Éxodo 19.
y luego el 20, y luego el 21. Y mira la santidad de Dios, porque el temor de Dios te lleva a perfeccionar la santidad de Dios. Que cada vez la lista sea más pequeñita, que cada vez que pases a la mesa del Señor, los pecados sean más cortos, menos, no más. Amén. Eso es lo que hace el temor de Dios. Qué maravilloso. En octavo lugar, el temor de Dios te aleja del mal. El temor de Dios hace que no te acerques, que si ya lo estás viendo, buscas luego la salida. Hermanos, ¿cuántas veces sabemos que vamos a ser tentados, que estamos en una dirección, que estamos con alguien o con algo que nos va a hacer pecar? Y antes de que llegue, tú te pones buzo, te acuerdas del Señor y no juegas con fuego y luego te desvías. Tomas la salida que Dios prometió poner delante de ti. Amén. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Qué bonito versículo, hermano. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ni pura verdad, ni pura misericordia. Tienes que decirle a la persona su verdad, pero con amor. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Qué rico. Vamos a aprendernos este versículo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dilo conmigo otra vez. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres y mujeres, los seres humanos, se apartan del mal. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Proverbios 16:6. Muy bien, adelante, pásenle. Dice el siguiente punto, 8 o 9, ya se me fue, ¿en cuál voy? 8, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, G, H, I. 9, punto número 9. El temor de Dios, hermano, es un profundo respeto a lo que Dios dice, a lo que Dios ordena. Hermano, cuando tú tienes un respeto por tu padre y tu padre te da una orden, me llegas a las 10 o me llegas a las 11 y ves que ya son 5 para las 11, no dices, bueno, ya ni modo, ya llego tarde. No, porque entonces ya no estás respetando a tu padre, ya no estás respetando a la autoridad. Dice aquí que no vayamos más arriba de 65, voy a 95, que son 30, ¿verdad? Hermano, el temor de Dios es un profundo respeto a lo que Dios ordena, a lo que Dios dice. Mira, ¿cómo se refiere Malaquías 1:6? Está hablando el Señor, escúchame, aquí no está hablando en Malaquías, está hablando Dios a través de Malaquías. Y mira cómo lo dice Dios, dice, el Hijo honra al Padre, le teme al Padre. Y el siervo honra a su Señor. Pues si soy yo su papá, si soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Dice Dios. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Es que la Biblia dice en varios lados que mucha gente dice, Señor, Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? O sea, es de dientes para afuera. ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Aquí la palabra clave es la que sigue y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? No tener temor de Dios es menospreciar las órdenes, los mandamientos, las indicaciones que el Espíritu Santo nos ha dado en su palabra y que te está dando continuamente todos los días. Cuando una persona no vive en el temor de Dios, vive constantemente irrespetándolo y le vale, no le importa, no se preocupa, menospreciar a Dios. Hermanos, estamos llenos en la iglesia actualmente de gente que menosprecia su santidad. Como les dije, están viendo las redes sociales, están durmiéndose, están platicando con el que sigue. Cuando está la adoración, cuando está la predicación, qué falta de respeto a la santidad de Dios. Y luego decimos, ¿por qué no se manifiesta la presencia de Dios en medio de nosotros? Algunos no están aquí porque están siendo disciplinados por el Señor. Y la verdad es que no tenemos temor a la disciplina de Dios muchas veces. Eso se llama falta de temor de Dios. Malaquías 3:5 sigue diciendo, vendré a vosotros para juicio
Y seré pronto testigo contra las hechiceras, los adúlteros, contra los que juran mentira. Ya vimos otro versículo que dice, que juran en mi nombre. Imagínate jurar en el nombre de Dios y no cumplirlo. Qué falta de temor de Dios, ¿cómo se te ocurre? Dice. Y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, ¿cómo te atreves? Dice el Señor. A la que no tiene nada, le robas. Hermanos, ya vimos que es una maldición tremenda robarle a un ciego, ponerle. Hay gente, y hasta lo filma y lo pone ahí, cómo le quitaron la cajita, el botecito, y se van carcajeando. ¿Tú crees que Dios está pintado? Dice a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero. Esto que no lo oigan nuestras autoridades. No teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. No teniendo temor de mí. Entonces, es muy importante, mi querido hermano. Vamos a terminar hablando de las bendiciones, no de todas. Esto solamente es la introducción, hermano. El tema del temor de Dios es amplio. Hace años me acuerdo que tuvimos una serie como de 5 o 6 mensajes o 7 acerca del temor de Dios. Así que ahorita yo solamente estoy haciendo una introducción resumida, porque es lo que Dios quiere que hablemos en este tiempo. Es muy importante. Bendiciones de vivir en el temor de Dios. La número 1 que se me ocurre es protección. ¿Sí? El Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen y los defiende. ¿Quieres sentirte abrigado, protegido, seguro? Pues teme a Dios. Dios promete, y es el Señor el que está prometiendo, que habrá protección a tu vida si tú te mantienes en el temor de Dios. Dejas de temer a Dios, empiezas a jugar y coquetear con el pecado, dejas de aborrecer el mal y cuidado, te sales de la cobertura, te sales de la protección de Dios. Le dice Dios a sus ángeles, a ver, no, háganse para acá, no se vayan a contaminar con este mugroso. Bájense que va a 100 millas por hora, no sea que los vaya a atropellar. Señor, ¿por qué no me protegiste? Pues estás. ¿Por qué no mandaste a tu ángel? Sí, estaba ahí, pero te valió. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Segundo, provisión. Mira qué hermoso versículo. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta. ¿A quiénes? A los que le temen. Dígalo con fe, dígalo conmigo. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Aleluya. ¿Se apropia usted de eso? Yo me apropio de eso. Amén. Me conviene vivir en el temor de Dios. ¿Sí o no? Sí me conviene vivir en el temor de Dios. Nada falta a los que le temen. La provisión de Dios está con los hijos que temen al Señor. Dios conoce, hermano. Dios conoce si tú eres un hombre, una mujer temerosa de Él. Repito, ¿qué es el temor de Dios? Cumplir sus mandamientos. Es no hacerte de la vista gorda. Es no creer que puedes esconderte de Dios. Al fin que nadie me ve. ¿De veras? ¿De veras? ¿Sabes que me ha salvado varias veces? Lo digo con pena, lo digo con vergüenza. Cuando he querido hacer algo en contra de la palabra y de repente no solamente me acuerdo del mandamiento, sino que me acuerdo que el Señor está ahí, me está viendo. Pero es que nadie me está viendo, dice el diablo, nadie te está viendo. ¿Cómo no? Hay alguien que observa. No solo le está viendo, está grabando. A ver, cuando sabes que te están grabando, ¿cómo actúas? Cuando sabes que está la camarota ahí en tu trabajo, ¿flojeas? ¿Te metes la herramienta acá y te la llevas? ¿Robas el cambio? Miren, hermanos, los dueños a veces hasta ponen cámaras fake, ni siquiera sirven, pero ahí la ponen el globo ahí, para que por lo menos sientas, ¡ay, me están viendo! Buen truco, ¿no? Y aún así hay gente que se las intelige, tiene mucha malicia, le vale. Hermano, Dios nos está viendo.
¿Qué es lo que te hace falta? ¿Eres temeroso de Dios? Solamente dile, Señor, me gusta esto, me hace falta, o lo quiero, simplemente lo quiero. El Señor te lo da, porque Dios es maravilloso y provee lo que necesitas a los que le temen. Amén. En tercer lugar, las bendiciones de vivir en el temor de Dios. La dirección, hermano. A veces no sabemos qué hacer, pero mira lo que dice Primera de Pedro 1:14. Pórtense como hijos obedientes. Ah, caray. ¿Hay hijos desobedientes? Y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos. ¿De dónde venimos, hermano? De cuando vivían en la ignorancia. Si lo está diciendo la palabra, es porque sí sucede, es porque algunos lo necesitamos, es porque no automáticamente ya te haces santo y perfecto en cuanto recibes a Jesucristo. Tienes que entrar a la santificación del Espíritu. Pórtense como hijos obedientes, no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Dice, al contrario, vivan una vida completamente santa. ¿Por qué? Porque santo es aquel que los ha llamado. Amén. Así que, ¿quieren dirección? Sigue diciendo ahí, escrito está, sean santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. ¿Cuántos días te quedan? Yo estoy bien joven, yo tengo una larga vida. ¿Cómo sabes? No lo sabes, ni yo lo sé. Hay mucha agitación por el eclipse de mañana, tal vez porque es un eclipse muy especial que pasa, el segundo eclipse que pasa por los Estados Unidos, pero ya hasta la Guardia Nacional está en alerta. Ni siquiera quieren mandar a los niños a la escuela por allá en Texas, como si no sé qué pueda pasar. Sí, la Biblia dice que son señales, pero el que vive en el temor de Dios no tiene miedo. O sea, ¿por qué tienen miedo algunos, hasta cristianos? Porque no andan bien y dicen, ay, ¿qué tal si viene el Señor? ¿Y qué tal si se acerca el Señor? ¿Y qué tal si el terremoto? ¿Y qué tal si... Pues sí, ¿verdad? Si andas mal, ¿te va a dar un chorro de miedo morirte? Porque vas a ir al tribunal, directo al tribunal. El que tiene temor de Dios vive en paz. El que tiene el temor de Dios está siendo dirigido por el Señor en su peregrinación, dice aquí la Escritura, en nuestra vida. Vivan el resto de vuestra peregrinación, dice otras versiones, el resto de sus vidas. ¿Cómo debemos vivir? En el temor de Dios. Hermanos, yo hasta aquí le quiero dejar. Les digo, tengo muchísimas citas. El tema del temor de Dios es muy amplio, pero yo quisiera, hermano, que nos pusiéramos de pie y tomáramos un tiempo para meditar esta palabra, para que no sea una predicación más, una predicación temática más. No. La Escritura se tiene que meditar, se tiene que analizar. Vamos a ponernos de pie. Padre, yo te pido que manifiestes tu presencia hoy en medio de nosotros, Padre Santo. Que podamos, Señor, discernir tu presencia. Que podamos estar conscientes de que tú estás en tu trono y estás sentado, Jesús, a la derecha del Padre. Y que de ahí, Señor, estás mirando lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos a entender que somos templos del Espíritu Santo y que no podemos vivir contristando al Espíritu Santo, Padre Santo. Ayúdame, Señor, dile así, ayúdame, Padre, a vivir en tu temor, a aborrecer el mal, Señor. Dios mío, si he estado coqueteando con algunos pecados, revélame, Señor amado, y pon en mí, Señor, un fuerte deseo de aborrecer el mal, de apartarme de las tinieblas, de no vivir más en mis antiguos
pecados, debilidades, en no ir bajando la guardia y, como dice tu palabra, irme deslizando, Señor, porque no se cae de un momento a otro. Tu palabra nos habla de un deslizamiento, nos habla de un enfriamiento, nos habla de un resfriado espiritual, nos habla de descuidarnos, Señor, nos habla de enfriarnos, de no agregar fuego, de no avivar el fuego que fue puesto en nuestras vidas. Oh, Señor, queremos amarte, queremos de verdad, Señor, respetarte. Oh, Padre Santo, queremos pedirte, Señor, que tu temor sea, Señor, nuestra bandera, Padre. Infunde nuestro temor a nosotros. No permitas que pequemos deliberadamente, ni en las cosas más pequeñas. Señor, vuélvenos, Señor, a la conciencia de que tú estás viendo nuestros pensamientos, considerando nuestros caminos, Señor. Padre, que tú nos llamas a vivir en santidad para que nos vaya bien, Dios mío, para que tengamos larga vida, para que recibamos tus bendiciones. Señor, cómo suspirabas, Señor, cuando dabas esos 10 mandamientos, Señor, y decías, oh, si mi pueblo decidiera vivir en mi temor, decidiera temerme y cumplir lo que han prometido, oh, para que les vaya bien en la tierra que yo les quiero dar, para que sean de larga vida, para que puedan recibirlas todas las bendiciones que tengo preparadas para ellos. Señor, tú suspirabas, Señor, no suspires más, Señor. Encuentra en nosotros un pueblo bien dispuesto, dice tu palabra, un pueblo, Señor, que te ame de corazón. Oh, Dios mío, perdona todo adulterio espiritual, perdona toda falta de respeto, por mínima que sea. Señor, si en esta congregación ha habido distracciones, si en esta congregación ha habido irreverencias, se ha menospreciado la alabanza a tu nombre, se ha menospreciado la palabra a tu nombre, se ha menospreciado el servirte, Señor. Las gentes, los maestros, los servidores no se han preparado porque piensan que están sirviendo a una persona en lugar de servirte a ti, Señor. Perdónanos, Señor. Todo lo que hacemos es para ti, Señor. Todo lo que vivimos sea para tu gloria, para tu honra, Señor. Perdona, Señor, a tu pueblo. Dile conmigo, Señor, llévame a la santidad, Señor. Perfecciona mi santidad, Señor, temiéndote más, Señor. Quiero ser perfeccionado en mi santidad por el temor de Dios. Oh, Dios mío, gracias, Señor, por tu santo temor. Señor, dice tu palabra que tú estás buscando a aquellos que tiemblan a tu palabra, Señor. Aquellos que temen, Señor, fallarte. Aquellos que están puestos y dispuestos a inmediatamente obedecer, Señor. Que no seamos como el caballo, como el burro, que tiene que ser tomado con una brida, con un freno para acercarlos a nosotros, porque si no, no vienen, Señor. Dios mío, no necesites, Señor, el freno de la disciplina, los problemas, las calamidades, Señor, para que nos acerquemos a ti. Perdónanos, Señor amado. Perdónanos, Señor amado. Queremos amarte bíblicamente, Señor. El que te ama obedece tus mandamientos por amor, Señor. El que te ama desea vivir en limpieza por ti y no por lo demás, ni siquiera por las recompensas. Muchas gracias, Señor, por el ángel tuyo que acampa alrededor de todos aquellos que te temen, Señor. Yo quiero ser uno de ellos, Señor. Quiero ser un siervo, un cristiano, un hijo tuyo que tenga temor tuyo y tu protección alrededor de mí, Señor. Padre, no permitas que sea insensato, no permitas que desprecie la sabiduría. Oh, Dios mío, gracias por la sabiduría que nos das. Haznos más sabios, Señor amado. Permite, Señor, que tu temor imparta en nosotros la inteligencia, la prudencia, la sabiduría. Oh, Dios mío, gracias, Padre Santo. Gracias por cada cita en tu Escritura que nos advierte, Señor, que no vivamos desmedidamente, despreocupadamente, que no seamos indolentes, Señor, sino que aprendamos a respetarte, a honrarte, a adorarte verdaderamente en espíritu y en verdad, Señor amado. Gracias te damos, Espíritu Santo. Oh, Dios mío, por favor, limpia nuestros templos, Señor. Permite, Señor, que escombremos, Señor, que quitemos todo lo que a ti te molesta, Señor. La gritería, la ira, la amargura, la maledicencia. Tu palabra dice, quítese de vosotros. Oh, Señor, Dios mío, a veces no tomamos en cuenta tus mandamientos. Los saltamos, Señor, como quien se salta un examen, se salta una clase y se va de parranda, Señor. Oh, Dios mío, ayúdanos a vivir con temor y temblor.
Mira, Señor, que no te fallemos. Malaquías, el contexto habla de los hombres que no te honraban, Señor, que no daban sus ofrendas, que no daban su contribución, que no eran agradecidos, que se lo gastaban, Señor, porque no tenían temor tuyo, Señor. No había pan en tu mesa, tu altar estaba desprovisto, descuidado, tu casa no se había edificado correctamente, y a ellos no les importaba y se quejaban porque su jornal era echado como en saco roto y nunca les alcanzaba. Oh Señor Dios mío, porque no vivían en tu temor, Señor, porque no había temor delante de sus ojos de ti, Señor. Dios mío, tendrás que vibrar. Si es necesario, Señor, haz temblar la tierra, Padre mío. Si es necesario, haz temblar las potestades, haz temblar los astros, Señor, que nos rodean, Señor, para que volvamos a saber que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Haznos oír tu voz potente, haz que, Señor, los mantos energéticos de esta tierra, Señor, sean alterados y se produzca el shofar de Dios y ese estruendo que hay en diferentes partes del mundo por esas frecuencias, Señor, por ese electromagnetismo, Señor, que está siendo alterado. Padre, tú estás llamando la atención de una manera u otra, Señor. Manténnos, Señor, a tus hijos bajo tu cobertura, bajo tu reposo, a los que temen y tiemblan a tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor. Permite que esta pequeña exhortación, Señor, de tu palabra caiga en una tierra preparada, Señor, en un corazón sensible y humilde. Líbranos de arrogancia, líbranos de soberbia, líbranos de creer que esto no es para nosotros. Líbranos de que, lo bueno que yo llegué nada más por casualidad. No, Señor, no hay casualidades. Tú estás hablando a tu pueblo, Señor. Y si somos tu pueblo, nos apercibiremos, Señor. Pondremos atención, Señor. A nuestro oído lo pondremos, Señor, sensible. Inclínate, Señor. Queremos oír tu voz, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélanos más y más de tu palabra, de tu fe, Señor, de tu sabiduría. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios.